Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jueves 24 de agosto de 2017. Bienvenidos a Cadena Megavisión. 3 canales al servicio de usted cubriendo todo el territorio nacional. Hoy en el programa me acompañan 2 diputados del FMLN para hacer un análisis sobre distintos temas de coyuntura y que obviamente son motivos hoy en día de un debate intenso en el seno legislativo. Me acompaña la responsable de coordinar el grupo parlamentario del FMLN, Norma Guevara, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros televidentes. También me acompaña el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del FMLN, Santiago Flores, a quien le doy también la más cordial bienvenida. Mucho gusto, Ernesto. Gracias a tu audiencia. Bienvenidos. Ayer, en un nuevo intento por elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la Comisión Política abrió la lista a nuevos nombres para optar a dichos cargos en vista que los perfiles seleccionados no logran el consenso necesario. Esta elección, sin duda alguna, es motivo de mucha importancia, como también de mucha preocupación para algunas organizaciones civiles, como el Consorcio de Transparencia, que exige que los diputados deben sacar esta elección del reparto de cuotas partidarias. Este es un tema bien importante que vamos a aprovechar en este contexto, analizarla, conocer desde la perspectiva de nuestros invitados cuál es la posición que tiene el FMLN. Por otro lado, también no podemos pasar por alto el entrampamiento que sigue teniendo el tema de una solución hacia el sistema de pensiones en nuestro país. Y por supuesto otros temas de coyuntura. Así es que hoy un análisis de estos y otros temas. Lorena Melara, me voy contigo también para que puedas darnos insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media la temática con nuestros invitados en el programa. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a los diputados que te acompañan. Como ya lo mencionabas, la Comisión Política se reunió ayer y estableció buscar acuerdos para el próximo lunes. Recordemos que el plazo para elegir magistrados de la Corte de Cuentas venció el pasado mes de julio y giran diversas críticas. Veamos. El PCN acusa a Gana y al FMLN de un reparto de cuotas en la Corte de Cuentas, señalamiento que organizaciones sociales también remarcan al resto de partidos. La historia de la Corte indica de que esos puestos han sido un reparto entre partidos políticos que se colocan ahí normalmente para proteger los intereses de algunos. Pero la agenda legislativa también tiene pendientes otros temas como la reforma al sistema de pensiones. Yo he pedido a la Junta Directiva, si es posible, que la Junta Directiva forme una comisión ad hoc que vea solo el tema de pensiones. Y en medio del repunte de violencia que atraviesa el país, las autoridades policiales también piden consenso para un préstamo por $100 millones. Ernesto, debido a esta situación de violencia que también está afectando a la policía y el ejército, el presidente de la Asamblea Legislativa propone una declaratoria de emergencia. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, son temas que vamos a sumar a nuestro análisis con nuestros invitados este día acá en el estudio. Por supuesto, nos interesa conocer la opinión de ustedes. Nos interesa interactuar. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas que están disponibles a usted para que genere ese debate también a través de las redes sociales. Nuevamente, gracias por acompañarme. Quizás antes de adentrarnos en los temas principales y planteados, quisiera conocer la posición que ustedes pueden tener ya con respecto a este, nuevo panorama que está afectando fuertemente y especialmente que está llevando al incremento de asesinatos contra policías y soldados. Incluso ayer el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, planteaba la necesidad de declarar estado de emergencia por esta violencia. ¿Qué piensan ustedes, no? Bueno, mira, lo más importante a destacar para nuestro pueblo es que la policía y el ejército y otras instituciones, a diferencia del pasado, están haciendo frente al problema de la criminalidad y que los resultados son
de logros importantes. Por supuesto que hay un sacrificio que nos duele y somos solidarios con la familia de los agentes y soldados que han caído, que han sido asesinados como producto de su actividad combativa contra el crimen. Y debe tener respaldo la familia, y efectivamente lo tiene el presidente Sánchez Serén, desde que este esfuerzo renovado de combate a la criminalidad empezó, pues se han reforzado instituciones para apoyar a la familia. Creo que el vicepresidente ha anunciado que va a solicitar reformas legales, pero de ninguna manera la PNC, más bien uno ve una moral alta en la PNC, está pidiendo situaciones extraordinarias. Más bien ha dicho, ni con esto nos rendimos, seguimos adelante. Ese es el enfoque que uno advierte y hay que respaldarlo con hechos. Por ejemplo, aquí la derecha, especialmente Arena, tendría la oportunidad de decir que apoya a la PNC, dando sus votos para que se ratifique el préstamo con el BID de $100 millones, que tiene 3 finalidades. Uno, dotar de equipo para la investigación científica del delito, lo cual es muy importante para evitar la impunidad. Luego, crear sedes en algunos departamentos que sean apropiadas para el desempeño de la PNC. Y por otra parte, dotar a la institución de vehículos con una flota considerable, nueva, actual, para realizar su trabajo. Estas son las finalidades. Si queremos ayudar a la PNC y a su combate, todos podemos hacerlo, y en la Asamblea podemos hacerlo votando por este préstamo. Ok, entonces no hay por qué un estado de emergencia por esta causal de violencia contra policías y soldados, entonces, mira, a criterio de ustedes. Yo lo que creo es que hasta este momento no le podemos suspender garantías constitucionales a ningún ciudadano y a ninguna persona, aun cuando un estado de emergencia te lleva a darle prerrogativas al Ejecutivo, en este caso el presidente, para que pueda determinar normas legales y jurídicas para establecer eso. Aún con qué buena eso, esa aclaración para entender mejor en qué consiste. Yo lo que creo es que lo mejor es analizar, porque aquí hay otras medidas que se han venido desarrollando. Por ejemplo, Normita señala los 100 millones que están ahí, que la derecha precisamente se niega a darle desarrollo a la PNC. Y yo creo que lo otro hay que decirlo, y lo decía el ministro hace algunos días, creo que hemos estado defendiendo frontalmente a la delincuencia y a los grupos de poder que muchas veces patrocinan estos grupos. Entonces, eso significa que va a tener una reacción, y lo que existe en este momento es una reacción que están dando esos grupos, porque la policía, el ejército, está actuando para defender a la población como tal. Entonces, lo que quiero plantearte es, una cosa es que hemos estado desarrollando nuestra actividad, el Estado ha estado desarrollando su actividad, el gobierno, para defender a la población, y que esto precisamente es parte de lo que se tiene que planificar en una situación. A ver, pero bajo esa lógica que ustedes plantean, la pregunta es válida. ¿Con fondos entonces creen ustedes que se para esa espiral de violencia contra los soldados y policías? Mira, yo no creo que solo sean fondos, pero sí el actuar de la policía ha sido efectivo y el actuar del ejército ha sido efectivo. Y el gobierno no ha hecho simplemente un actuar de golpear, sino también ha tendido la mano para poder desarrollar programas que te llevan a garantizar que la familia como tal, que las familias que están al borde de una situación de pobreza y que eso es lo que les motiva, puedan también ser protegidas. Entonces es un tema más integral que el gobierno lo ha estado desarrollando y vamos saliendo de él. En ese sentido creo que pueden haber otro tipo de propuestas. Entiendo que pueden haber, nadie se puede negar de que no existan propuestas.
pero también hay que analizarla bien, porque un estado de emergencia donde se le quitan, los medios de comunicación comenzarían a decir, ¿y por qué? ¿Por qué restricciones? ¿Por qué restricciones? ¿Por qué? Ellos mismos irían a la sala de lo constitucional, a los señores de Arena que tienen en la sala, a plantearle de que castiguen al gobierno porque no están desarrollando. O sea, nosotros estamos para buscarle soluciones pacíficas al problema de la delincuencia y darle perspectiva a la población que lo necesita. Normita. Bueno, creo que Santiago ha dejado en claro, no es un punto de buscar palancas para facilitar la actividad del Estado, sino ver a fondo las causas de esta conflictividad. Y es un fenómeno que no es solamente salvadoreño, para que tengamos claro. Ahí tenemos los ejemplos de España, Estados Unidos. Sí. La violencia es un fenómeno que creo que hay que buscarle una explicación. Los sociólogos, los antropólogos, todos tienen aquí un trabajo, y los comunicadores, porque fíjate que yo recuerdo a un cardenal que antes que fuera cardenal vino y daba una charla y nos decía, ¿ustedes dejarían entrar a un criminal a su casa? Y decíamos, los padres de familia, no. Dice, pero cuando encienden el televisor, perdona que lo diga aquí, entonces si ven la violencia, están dejando entrar. Entonces, mira, hay una apología a la violencia, A ver, como una figura criminal, no, pero que tiene una responsabilidad en el ejercicio de la conducta de una sociedad. De la conducta de una sociedad. Sí. Entonces, hay que buscar... Porque otros se instruyen. Aquí, por ejemplo, creamos instrucción. Sí, porque hay veces hay películas que a un criminal más bien le pueden decir cómo actuar. O a un la apología dentro de ese concepto es real. Es real. Entonces, perversa, veamos y afectiva, que ¿no? todos podemos hacer pero algo. No per se como un enemigo. No, pero lo que quiero decirte es que la conclusión a la que lleva, ¿cuántas horas estudia un niño? Sí. ¿Cuántas horas va a la iglesia? Sí. ¿Cuántas está compartiendo con la familia? ¿Y cuántas está aprendiendo sin guía de medios de comunicación, conductas inapropiadas? Entonces debemos de ver este fenómeno en un contexto más integral y asumir cada uno la parte que nos corresponde aportar. Y recalco que a la Asamblea le corresponde aportar herramientas jurídicas como lo hemos hecho con las medidas extraordinarias y aportar los recursos, la aprobación de los recursos que permitan apoyar a quienes llevan de manera directa el combate frontal a la criminalidad existente en el país. Suspender esas garantías constitucionales y darle esas prerrogativas al gobierno pueden ser nuevas herramientas para darle protección directamente a los policías y los soldados, que ese es el punto central en el que nos encontramos en este momento. Mira, yo por eso que decía, surgen distintas medidas, hay que analizarlas bien. Por ejemplo, hay que ver la libertad de tránsito que encierra, hay que ver que abarca lo que la propuesta, la libertad de tránsito. ¿Sí? Y se lo estoy diciendo a la población. Nosotros lo que estamos buscando son soluciones pacíficas que contribuyan a disminuir la delincuencia. Inviolabilidad del domicilio, o sea, eso significa que cualquier autoridad se te mete al domicilio sin orden judicial. Encierra la libertad y seguridad personales, o sea, encierra la situación de la libre acceso a reuniones, la libertad de reuniones. Entonces, significa precisamente, aunque te dice armado o no armado, eso es lo que te dice, lo que encierra. Por lo tanto, yo sí lo que creo que hay que analizar cada una de las propuestas en el contexto del momento en que nos encontramos, porque si no me vas a querer que te diga sí o no. Y la propuesta es una propuesta que se puede discutir, pero a la luz del contenido que encierra. A ver, ¿qué calificativo entonces ustedes le dan a esta propuesta hecha por el presidente del Congreso? Mira, ¿Cómo la califican? Yo no la veo como una propuesta, yo creo que es una expresión natural de indignación o de solidaridad. Correcto. Que el diputado Gallegos tuvo frente a los acontecimientos que a todos nos duelen cuando vemos un soldado
o a un agente de la policía, y Una más cuando hay persona, una hija, como ocurrió Sí. en el caso de uno de los últimos casos, pues por supuesto que genera una actitud de indignación, y a la luz de eso pudo haber tenido eso, pero propuesta como tal no tenemos ninguna de manera formal En la mesa. en la mesa. Así que no tiene sentido discutir de algo que es, como decir, una expresión al paso, ¿verdad? Que expresa un sentimiento y el cual compartimos. O sea, ¿La califican de populista o electorera? no necesitamos calificar nada. Porque si no tiene sentido, como usted dice, entonces ¿de dónde puede venir ese sentimiento? Con el presidente, igual otros hablan de que con esto, con la pena de muerte, pero ya sabemos que existen otros países que tienen esas sanciones, y no significa que por ello no tengan la violencia. O sea, son cosas que son puntos de vista, son expresiones, son actitudes, pero yo quiero tomarlo en el sentido positivo de que el diputado Gallegos tuvo un sentimiento de indignación frente a eso y dijo, bueno, hay que hacer esto. Pero no hay propuesta, así que yo creo que no vale la pena y ese acto de, detenerse digamos, a más. de contundencia o de expresiones, como ustedes la califican, ¿no creen ustedes necesario en una situación agravante como la que tienen países como el nuestro? El presidente Jimmy Morales esta semana, ayer, antier, habló precisamente en el Congreso de hacer uso de ese recurso, de esa instancia de la pena de muerte en Guatemala, ¿verdad? A raíz de toda la situación y esa espiral de violencia, y sobre todo teniendo a la base el reciente ataque a un hospital donde fallecieron más de 9 personas. Mira, Ernesto, personas. los indicadores policiales, y creo que has tenido la oportunidad de tener aquí al director de la PNC y al ministro de Justicia y Seguridad, los indicadores, la eficiencia que ha tenido la policía y el ejército en el combate son obvios. Quiere decir que estamos en un camino correcto, pero no significa que es un camino exento de dificultades y de problemas. No, pero estamos en el camino correcto. Yo creo que nuestra política ha sido incluso elogiada por quienes analizan la situación del Triángulo Norte y de otros países. Hemos bajado los indicadores, hay un combate frontal a la extorsión, como lo prometieron las autoridades de seguridad. Hay capturas importantes de cabecillas de esos grupos, y eso vale la pena que lo continuemos. Entonces, si tú vas por un buen camino, no si quiere decir que no tenés costos en este camino, pero debes persistir, y eso es lo que está haciendo el gobierno de El Salvador. Una acción lleva, obviamente, a una reacción. ¿Es fruto todo esto de ese golpe directo que el gobierno, a criterio de ustedes, al menos creo que en estas cámaras esa es la explicación que ha dado el director de la PNC y el ministro de Justicia y Seguridad. Ellos están enfocados como nunca, la PNC y el ejército, en combatir efectivamente y de manera drástica a los grupos criminales y al delito. Y es obvio que ellos son gente con capacidad de armas, de económica, y accionan contra quienes de manera directa están en ese combate. Así que yo creo que tenemos que apoyar a nuestra PNC, a nuestro ejército, darle las herramientas legales, materiales, para continuar en eso, y darle al Plan El Salvador Seguro los mecanismos que aseguren también las medidas de prevención, como explicaba antes Santiago. Una investigación periodística de la revista Factum plantea también, por otro lado, la existencia de grupos de exterminio. ¿Cuál es entonces, digamos, todas estas nuevas acciones y figuras que se dan? Por un lado, un arrecio ataque contra soldados y policías, y por otro lado también se conocen de estas otras digamos, investigaciones. Pero tú tienes que tanto la policía como la fiscalía han actuado contra esas conductas que en el pasado pues no había la suficiente investigación, aunque estuviera el rumor, pero hoy hay acciones concretas y hay quienes incluso se proclaman perseguidos por eso. Pero
¿Ustedes como partido y gobierno nosotros no estarían avalando una actitud ecuadronera que fue crítica en el pasado? Condenamos cualquier acto que sea hecho al margen de las instituciones que por ley y constitución están facultadas para el combate al delito. No estamos de acuerdo y demandamos que haya de parte de la Fiscalía y de la Policía una acción enérgica cuando un caso de eso tenga los indicios suficientes para ser perseguido. Santiago. Mira, el gobierno como tal ha hecho un buen ejercicio de la labor que le corresponde constitucionalmente al ejercicio de la seguridad. Hasta este momento, nosotros podemos decir que el ejército como tal, ha respondido al papel que le corresponde y al mandato entregado. Y la Policía Nacional ha sido especializada y trabajada en ello. Por lo tanto, estos hechos que tú estás marcando quedan fuera de la acción de la institución del Estado. Sí, lo dijo anoche, lo escuché al director de la PNC. Por lo tanto, todos esos actos quedan como actos criminales y perseguidos por el Estado. Aquí no se puede estar diciendo, y lo dijo hace poco un diputado también de Arena, dijo, no hay persecución política, estábamos en una reunión, no hay persecución del Estado. El Estado lo que está haciendo es garantizándole la seguridad, y el gobierno lo que está haciendo es garantizando la seguridad a la población entera. Y en ese marco está apegado a los parámetros constitucionales y los reglamentos internos que tienen que garantizarse. Por lo tanto, el delito en El Salvador es perseguido como tal. A ver, para cerrar un poco este capítulo y entrar en otra faceta de temas, ¿habrá una fórmula legislativa que permita de alguna manera darle ese soporte y bajar ese asedio contra los agentes policiales? Mira, hay que continuar. Uno que viene del conflicto sabe que el nivel de violencia, hay escaladas, El gobierno anunció recientemente que va a hacer ciertas reformas legales. ¿Tienen ya un adelanto de esas reformas? Mira, hablemos de esto cuando regresemos. Voy a una pausa comercial. Perfecto. Porque tengo compromisos de publicidad. Cuando regresemos continuamos un poco cerrando este ciclo de conversación a raíz de todo el asedio y esta espiral de violencia que está directamente afectando a efectivos policiales, así como también del ejército. El más reciente caso, un soldado asesinado con lujo de barbarie, como lo titularon algunos medios, en la madrugada de este miércoles en La Ponderosa, esto en Zacatecoluca. También la muerte del otro militar junto con una hija de él. Así es que vamos desde luego, a tratar de ir cerrando este ciclo de conversación bajo esa óptica de cuáles pueden ser aquellos escenarios que desde la Asamblea Legislativa pueden darle respuesta para detener esta ola de violencia, especialmente contra los efectivos militares y soldados. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. La pobreza y la inseguridad. El desempleo está bastante difícil. La desintegración familiar es uno de los problemas. Yo creo que nosotros como padres de familia debemos de estar más enfocados en la educación de nuestros hijos, con quiénes se relacionan, quiénes son sus amigos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Así es. Vamos a, desde luego, gracias, agradecerles como siempre a ustedes esa preferencia de nuestro programa. Gracias por estar en sintonía. Recuerden que también usted puede tener a través de Megavisión Go la programación de Grupo Megavisión, sus canales, sus radios. Esta aplicación es completamente gratis. Usted puede bajarla ya sea en su teléfono inteligente de forma gratis para que pueda tener de primera mano la señal de nuestro programa y de todos aquellos que
engrosan la programación de Canal 21, Canal 19, Canal 15 y también las radios. A ver, nuevo escenario en la elección de titulares de la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuáles han sido o qué razones desde la perspectiva de ustedes atrasan la elección de nuevos magistrados? Mira, yo creo que lo que hemos estado tratando de buscar es un mecanismo de consenso entre todos los grupos parlamentarios para elegir. Hoy se eligen el presidente, 2 magistrados y 2 suplentes. Eso son 5 personas de una lista de 36, las cuales cada quien ha presentado sus atestados, ha presentado su pretensión, ha presentado todo y nosotros hemos tenido la oportunidad de buscar, de rebuscar información sobre ellos. En ese sentido tuvimos, la subcomisión presentó las propuestas, el informe a la comisión política y luego se dijo vamos a plantear una propuesta de 5 nombres, o sea de 36 cada grupo plantear 5 nombres. En esas propuestas hay 2 partidos que no han presentado, sino primero comenzaron a detener el proceso, después dijeron que lo iban a presentar después y después dijeron, uno dijo ayer que se iba a anexar a las propuestas hechas y el otro dijo que todavía lo estaba pensando. Eso significa para nosotros no llegar a consenso, porque lo que han dicho es, bueno, y esta es cuota. ¿Por qué ese es el tema? Parte de la crítica, Esa incluso es parte de la el consorcio de organizaciones por la transparencia hacía críticas directas. Sí, pero ellos van a hacer críticas en cuanto en torno a la elección, cuando lo que hemos hecho el procedimiento. Su papel es criticar. Y su papel es ese, su proyección es esa, criticar. Nosotros hemos estado tratando lo siguiente. Uno, que saliéramos a tiempo. El 31 de julio vencía y estaba acéfalo. Segundo, llenar los requisitos constitucionales que te dice el artículo 198. El presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 30 años, de honradez y competencia notoria, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos y haberlo estado en los 3 años anteriores a su elección. El artículo 198 de la Constitución, hay que revisarlo. Además, hay unas resoluciones amañadas que te dicen ahí, ¿verdad? También les hemos estado valorando. Por ejemplo, te dicen que no sean partidarios. Está bien, pero lo primero que debían de hacer ellos es decir, yo también soy partidario, hago política del partido Arena. Eso debían de decir, pero está bien, estamos en la elección de la Corte. Entonces, esos requisitos se han visto, se han valorado, se ha estudiado. Te quiero decir, hace poco llegó una nota de un aspirante diciendo que no había visto en el resumen de su currículum todo el currículum, así decía la nota, precisamente preparando otra actividad en contra para poder frenar el tema de la elección. Hemos revisado paso por paso a las personas que tenemos. Estamos listos para elegir. Nosotros presentamos como FMLN a tiempo las propuestas. Pero ustedes ya tienen nombres, Santiago. Nosotros hemos presentado nombres con razón para cada uno antes del 30 de... ¿Sigue siendo el que fue presidente, el señor Barahona, parte de esa lista de ustedes? Mira, sí, es parte. ¿A presidente el cargo? No. Se ha planteado, forma parte. Nosotros propusimos a Norberto Osmin Cunza López como uno, y lo sabe medio mundo. Precisamente es una de las personas que reúne los requisitos, pero con mayor conocimiento de la Corte de Cuentas. Conocimiento real. Y tiene el acervo necesario, tanto jurídico como administrativo, para desarrollar la función, a nuestro criterio. Puede ser que a los otros no les guste. A ver, ese perfil, es que ahí está el tema medular de todo este, digamos, embrollo, ¿no? Cuando se alaba el perfil profesional, otros pueden tomarlo como un apadrinamiento que lo está haciendo el partido. No ustedes, puede venir cualquier partido, ¿no? Por eso te estoy diciendo, dijeron cada uno presenta 5 nombres. Sí. Pero yo te pregunto al revés, ¿verdad?
O sea, ¿cómo si llega la etapa de hacer propuestas, tú vas a hacer denigrando el perfil? O sea, la propuesta es porque valoro dentro de su currículum, de la entrevista, de los antecedentes que dieron las aspectos profesionales positivos de la persona. Las 10 instituciones. Entonces, ¿cómo no va a ser ese el criterio para proponer? Ahora, los que propone nuestro partido, que fueron 5 nombres, 5 nombres están allí. No los estamos cambiando. Para aclarar un poco del reportaje que tenía introductorio. En el caso de Arena, no he escuchado tampoco, propuso 6, tampoco he escuchado que Arena cambie. Uno más de lo que propusimos. Nosotros que esté propusimos cambiando 5, un poco ese escenario. Que yo no creo que esté cambiando, ahí tiene 5 propuestas. Gana propuso 6 y ayer propuso que va a modificar y va a agregar. De 36 no podemos salirnos y de las personas que están no podemos salirnos. Tú aludías la crítica de un grupo de voceros mediáticos que señalan que siempre ha sido objeto de reparto. Posiblemente eso corresponde a aquel momento en el que en una hoja en blanco, con letra a mano, con dispensa de trámite, el mismo día el partido en el gobierno y otro presentaban una propuesta y se elegía. A eso se está refiriendo él. En este momento el reglamento nos manda a que los profesionales que creen tener la competencia se autoproponen y con ello se exponen a la crítica pública. Son entrevistados, se requiere de ellos informe a la Fiscalía, a la Corte Suprema, a CORPDH, a todas las instituciones. ¿No son personas leales a los partidos cuando se mencionan esos nombres como este grupo lo menciona? Por eso hago acopio de cómo es el procedimiento, porque cuando tú omites fases, emites después juicios que no corresponden. ¿Hay una condena histórica en todo esto? Entonces, si en el pasado se hacía, decía Roberto Rubio en una declaración. Pero eso te aclaro, venimos de momentos donde tú vas a hallar en los archivos legislativos que en el mismo día proponían, por eso el señor de Fusades dice con razón que era un reparto, es que ya llegaban y no había más candidatos que los 3 que presentaban y los elegían. Este no es el momento. Hoy las personas, los profesionales que creen tener la capacidad, se autoproponen y saben que van a ser examinados por todos los partidos y por otros que no son partidos y que están afuera. ¿Por qué los mismos funcionarios que estuvieron al frente de la vez pasada están dentro de la lista? Y se creen tener competencias, hombre. Mira. Tienen derecho y no hay artículo de la Constitución que diga que por haber estado un mes ya no puede ser candidato. Entonces los 3 que están, la oposición no valora muy bien ni pondera el trabajo en vista de algunos, fíjate que es un juicio injusto, porque ellos estuvieron 7 meses, los 3, 7 meses. Es cierto. Todos eran nuevos en el cargo. No mostraron avances en el tema del Chaparral, decían, y otros casos de corrupción, decían ellos, ¿no? Entonces, si lo que quieren es funcionarios que hagan el mandado de los tanques de pensamiento de la oligarquía, entonces que los vayan a hacer a hilo vasco, no se los pidan a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque si los intereses de la oligarquía son la agenda del país, entonces nosotros no somos lo que somos. El pueblo no es el que habló al nombrarnos para decidir y elegir, sino que nombró a Fusades, nombró a ANEP para que ellos decidan. No ha sido así, eso es un atropello a la soberanía del pueblo. Eso es un atropello a las instituciones, en nombre de defender instituciones. Lo que te queremos aclarar es que de las personas que se autopropusieron, se autoexpusieron, creen tener la competencia, es el universo del cual tenemos que escoger. Y el procedimiento es que son examinados por un montón de instituciones, esos reportes llegan a la Asamblea y conforme a eso se dice, ¿tienen los requisitos o no tienen los requisitos? ¿Los cumplen o no los cumplen? Y después viene el criterio subjetivo, no puede ser de otro modo.
¿A eso se refería Las el simpatías director? o las antipatías son subjetivas. A ver, a eso se refería precisamente el director ejecutivo de FUSADES, José Ángel Quirós, con su exposición que la presentamos al inicio del programa, donde decía lo que buscan proteger los intereses de los mismos partidos. Mira, yo no creo qué intereses tiene el partido. Los intereses de la gran empresa que hace marufa no pagando tributos, esos hay que buscarlos por otro lado. Entonces, aquí el papel de la Corte de Cuentas es examinar el ejercicio presupuestario, el cumplimiento de las ordenanzas cuando son las alcaldías. Y las alcaldías las hay de todos los partidos. Igual condenados los hay de todos los partidos. Entonces, ese ataque de ese grupo en particular, yo te digo, perdóname que lo voy a decir con toda la franqueza, no me merece respeto. Igual que ellos irrespetan a las instituciones porque no hacen un análisis de proceso, sino simplemente una descalificación. Bueno, hablan de ineficacia en ese periodo, de las cuales 7 meses. Están 7 meses, y que estas personas vuelvan de nuevo a optar a ese cargo. Mira, en primer lugar, le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas, presidente, magistrados y suplentes. Es una responsabilidad de los diputados, ¿sí? Aceptando de que hoy la democracia es hablar cualquier cosa y hay grupos que impulsan sus proyectos, aceptando eso. Y eso nosotros mismos en los acuerdos hemos planteado, en los acuerdos de paz, hemos planteado la participación ciudadana como un hecho. Pero hay que determinar quién tiene la responsabilidad y en este caso le corresponde a la Asamblea Legislativa. La elección. Sí, sí. La responsabilidad. No cabe esa figura que introdujo Margarita Escobar en una pieza. Recuerdo, Margarita presentó una pieza respaldando la iniciativa de organizaciones para que fuera un ente paralelo el que propusiera de esa terna y que eligieran al final. Precisamente, por eso te estoy diciendo, yo te estoy hablando del momento actual. Si eso entra como reforma constitucional y como reforma constitucional entra, de que ya no lo va a haber. haber. No elige. E incluso en las propuestas dicen que ya no sea el Ministerio de Hacienda el que tenga el mecanismo de... Pero el espíritu de esa iniciativa no era esa, era simplemente crear un ente, digamos, ¿qué? Académico, no recuerdo cuál era el término que ocupaba. Hay propuestas de propuestas. Para que los diputados, por ley constitucional... Mira, así se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son los abogados los que proponen, van a elección, ¿verdad? Y de esos que salen ahí electos por otros, la Asamblea tiene que escoger. Pero ahora es diferente, ahora es los partidos políticos los que... Permítame. Qué bueno que me aclaren esto. Permítame. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, la FEDA es que no es constitucional, pero se tiene el derecho de proponer nombres. Ellos hacen una elección y de esa elección van los nombres a una lista. Esas listas, juntamente con propuestas de la Corte Suprema de Justicia y del CNJ, llegan a la Asamblea. De esa lista le toca a la Asamblea Legislativa escoger y elegir. Sí, de una lista ya planteada. Nosotros no podemos ir a elegir a otros que no vienen en esa lista. Hoy para la Corte es diferente. Lo mismo en la Corte. ¿Quién los propone? Se autopropone, es lo que he tratado de explicarte. Se autopropone. Hay una lista hoy de 36 personas que dijeron, yo me siento para poder competir. De esa lista, la Asamblea, si una persona quiere competir, hombre, se mete a la lista. Si no quiere competir, no se mete. Yo diría, bueno, si las personas estas que critican, ¿por qué no se han metido? Más libertad imposible, Ernesto. Entonces son 36 los que llegaron. Bueno, más saludable sería que también viniera de entes como la FEDAES, no estoy hablando que sean los abogados los que elijan eso, sino que de instituciones tienen la profesionales, tienen la oportunidad academia,
Tienen la oportunidad de hacerlo, Ernesto, porque a nadie le veta el derecho. Ellos pueden llegar a hacer las propuestas. Pueden hacer La Asociación propuestas, de Contadores, pero no sé pueden si decir, esa es esta es la propuesta única. Es que la percepción que se tiene es que ese término de autoproclamarse. ¿Sí? La Asamblea convoca. Sí, dice, convoca. Aquí en las fechas tales y cuales, quien quiera ser candidato, que traiga su currículum. traiga su currículum. ¿Cuántos? No es que pero igual se hace para el CNJ, o sea, no es el único sí, mecanismo, sí. ¿verdad? Entonces, vengan y propónganse si reúnen los requisitos. Después les pide, y en este caso les pidió, traigan además que no tienen antecedentes en la Fiscalía, ni en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni en la PGR, ni en la Corte de Cuentas, ni en el Ministerio de Hacienda, ni en su municipio. Ni compromisos de militancia compartidos. Ni compromiso de militancia compartido. Vamos a la pausa y aclaramos este punto también. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, voy a aprovechar porque esta es parte también del segmento de preguntas y respuestas, pero está el tema de las pensiones. Este día el periódico La Prensa Gráfica resalta un caso de acoso sexual. ¿Y cuál podría ser la reacción de usted, Norma, frente a este tema? Una mujer, desde luego árbitro, que denuncia un caso de acoso sexual, pregunta un televidente. Bueno, mira, ahí están las autoridades y el acoso es un delito. Ya votamos para que eso se constituya en un objeto de persecución judicial. Entonces ahí hay que buscar las autoridades y tener la valentía de sostener una denuncia, porque a veces falta que la ley protege, abre el espacio para que las personas denuncien y no lo quieren hacer. Entonces, pero si en este caso ha trascendido, quiere decir que la persona acosada puede acudir a la instancia correspondiente. El acoso es un delito. Hay varios factores que encontramos en esa figura. Una de ellas es la falta de respaldo casi jurídico que puede tener un caso de denuncia como ese y que terminan siendo prácticamente Fíjate absueltos. que en este caso varias organizaciones de mujeres dan apoyo y la misma Secretaría de Inclusión Social a través del ISDEM apoyan a las mujeres que dan ese paso, que tienen el valor de hacer público o ir a la instancia judicial correspondiente. O sea que yo le invito a buscar a ISDEMU en este caso, que seguramente le dará apoyo judicial, apoyo jurídico para hacer la denuncia correspondiente. Es árbitra salvadoreña denuncia a instructor de FIFA por acoso sexual. Esa es la titularidad, la nuestra solidaridad con ella y el apoyo que sin duda le pueden dar las instituciones. En los tribunales deportivos, según la investigación, no prosperó. Este es otro tema también. Pero no, la justicia no tiene jurisdicción en la FIFA, sino en los tribunales salvadoreños. Es ahí donde debe acudirse. A ver, otro tema que obviamente sigue entrampado en la Asamblea Legislativa es este tema de la reforma. El gobierno cambia de su propuesta de ser un sistema mixto por un sistema privado. ¿Cuáles son los factores que ahora nuevamente vienen a entrampar esta situación y cómo el FMLN asimila la propuesta de los partidos, del resto de partidos con la recién presentada? Santiago. Solo una cosa para que lo conozca la señora árbitro. El acoso sexual es un delito penal y se castiga con una pena de 3 a 5 años. La pena de prisión se puede extender hasta de 4 a 8 años en El Salvador. Te lo digo porque es necesario acudir a las instancias y no hay arbitraje en este tema, ¿verdad? Para que quede claro y que hemos hecho las normas necesarias para
este tipo de delitos no sea no puede entrar una a tocar práctica. el tema de FIFA, como Sí. lo decíamos, porque ahí No, tiene que ver no, mucho, porque no es la persona, es un árbitro internacional sí, de FIFA. Sí, pero no entra a esa categoría. Lo que entra es que a una persona se le han violado sus derechos y por lo tanto tiene el derecho de hacer demanda penal. Y esa es la pena que le corresponde según el código nuestro. Para que él para acuda, dejar un poco más claro sobre la base legal en la que se encuentra, digamos, este delito. Sí, sí, ahí está. Bueno, Norma. Ernesto, Norma, sobre el tema de pensiones, mira... Gobierno cambia de mixto a privado. Primero te voy a decir, lo primero que hay que dejar claro es que el sistema privado aprobado en el 96 y aplicado desde el 98 del siglo pasado ha fracasado. Y ese fracaso se expresó desde los primeros años, cuando en 2001 ya se habían terminado las reservas que tenía el Seguro Social y el INPEP, y claro, se terminaron porque dejó de recibir el ISSSTE y el INPEP cotizaciones, sino que pasaron las cotizaciones a ser recibidas por las AFP. Para pagar las pensiones entonces que estaban en curso, se usaron préstamos en eurobonos, 1.200 y pico de millones, que los estamos pagando. Ya hemos pagado 1.019 millones de ese préstamo para pagar las pensiones que ya pasaron, que ya fueron comidas, como decimos. Pero en el 2006 ya no había dinero de eurobonos y el gobierno de entonces, que era de Arena, para no sacrificar el presupuesto, creó el fideicomiso de obligaciones provisionales. Y eso significa endeudar al Estado con los mismos cotizantes para pagar las pensiones en curso. Ese modo de endeudarse, que ha venido desde 2006 a la fecha, estamos hablando ya de ¿cuántos años? De 11 años. 11 años de endeudamiento es lo que hoy representa la deuda previsional del gobierno, que en abono a capital y el pago de intereses ha representado este año 240 millones de dólares, sin el pago de las pensiones, porque las pensiones las ha pagado el fideicomiso. Y ahora, de octubre en adelante, de acuerdo a resolución de la sala, no se debe usar el fideicomiso. Entonces queda un vacío, Ernesto, y esto es lo que el pueblo debe saber. No habrá de octubre en adelante si no hacemos un cambio, una reforma para pagar las pensiones de los jubilados. Y uno debe preguntarse, entonces, ¿por qué mantener este sistema que endeuda, le da inseguridad al trabajador y al cotizante como tú le toma las pensiones? No ahora, sino desde 2006. Claro. Desde ¿Por 2006. qué creen ustedes en honor al tiempo, perdón, Norma, por qué creen ustedes esa alineación de los partidos de derecha? 11 años de ocultamiento ha habido, por eso es que hay poco tiempo para informar ahora. Eso es lo primero, 11 años de ocultamiento. Hasta hoy es que nosotros estamos haciendo como más evidente que este proceso fracasó. Por eso el gobierno propuso un sistema mixto, pero no tuvimos correlación, no tenemos apoyo. La de solo el FMLN respalda. Entonces viene y hace una nueva propuesta que busca 3 cosas: garantizar tu ahorro como cotizante, cuando llegue tu edad de pensionarte tengas un poquito mejorada la pensión, y luego hacer un mecanismo que permita que siempre, no con eso, como esos accidentes que te he dicho atrás, en estos 19, 21 años, haya para pagarle a los jubilados. Esa seguridad es la que buscamos. Eso representa la propuesta reformulada del gobierno, que de algún modo es renunciar al sistema mixto y dejando en el mismo esquema privado la seguridad de poder pagarte, de protegerte tus ahorros. Eso es lo que representa. ¿Qué significa esta propuesta? Si me dejas que te lo explique. ¿Sí? ¿Qué significa? Parece que no tenemos mucho Significa, tiempo. en común con las demás, aumentar la cotización en 2 puntos. Uno lo va a pagar el empleador y otro el trabajador. Segundo, disminuirle las comisiones de las AFP, que hoy es 2.2 a 1.5. Y con ese 1.5 debe pagar el seguro de sobrevivencia
y de invalidez. Y entonces bajar la comisión. Claro, esto es lo que provoca ese rechazo. Tercero, disminuir el monto de las pensiones de privilegio que creó el decreto 100 de Arena y Saca. Y eso significa que un tope de las pensiones será $2.000. Hoy hay pensiones de $6.000. Y entonces es injusto que se gasten 50 millones en unos pocos pensionados. En cambio, es el Estado el que va cargando la deuda, porque esa pensión no tuvo un soporte de ahorro suficiente para sostenerlo. ¿Cuánto es el fondo que abarca esas pensiones de $5.000? Mira, las pensiones que van de 3.000 en adelante, dólares, gastan más o menos 50 millones en el año. O sea, para pagar esas pensiones de lujo. Que conste, que no la tiene... Que no la tiene con el perdón, el maestro que trabajó 35, 40 años. No la tiene un maestro, no la tiene un... Él la tiene, esa pensión que se está pagando, que no la tengo yo, sino que la tienen otros diputados. Y algunos son diputados. Y algunos son diputados. De Arena. No de nuestro partido, por supuesto. De Arena. Entonces, mira, es injusto que el Estado siga cargando con ese tipo de deuda. Por eso se le pone tope en nuestra propuesta. Ok, corro en el tiempo. Entiendo todo ese punto y lo hemos abordado. ¿Le toman la palabra a los partidos de derecha con la propuesta de ellos? ¿Qué piensan? Fíjate que no han tenido el valor de decir que no a esta propuesta. Lo que han hecho es presentar de nuevo la misma propuesta de Asafondo, que aquí te la traigo, ¿verdad? Nosotros sí somos serios, estudiamos las cosas. Pero esta propuesta solo cambia términos y sigue siendo desfavorable al trabajador. Y aquí en este país y en esta realidad política, el partido que sí está para defender el interés de los trabajadores se llama FMLN y sus diputados. Por eso es que nosotros le hemos dicho a nuestro presidente, hay que buscar también otras esferas de debate que más allá de la asamblea. Entiendo que hubo una reunión y me comentaba en mi programa de radio... Y el 7 de agosto el presidente se reunió con los dueños de las AFP que son banqueros. Acordaron contratar a un experto. Actuario. En esa etapa se está. Y nosotros, para darle fuerza y comprobación de que nuestra propuesta es consistente actuarialmente. Ok, me voy a una pausa, la última, y cierro este ciclo porque ya se nos fue el tiempo. Con ustedes se habla abierta y extendidamente de temas y no se siente el tiempo. Nos vamos a invitar más seguido. Vamos a la pausa. Eso es lo que no hemos tenido tiempo, Ernesto. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tiempo se nos está agotando. Voy a aprovechar tocar otros temas así ligeramente que están y se nos van a quedar desde luego acá en la mesa. Normita, se especula que la Sala de lo Constitucional puede declarar inconstitucional el nombramiento del primer y segundo designado a la presidencia, es decir, de usted y también del señor Medardo González. ¿Están ustedes preparados para esperar esa, digamos, resolución? Mira, el proceso fue presentado por un abogado, una demanda de 2, 3 páginas y un párrafo. Supuestamente se impugna el decreto 999, que es el que nos eligió con los votos de todos los partidos, a Medardo como primer designado a la presidencia y a su servidora como segunda designada a la presidencia. Este cargo es, yo he dicho, honorífico porque nuestro presidente ejerce sus funciones para las que fue electo. Nuestro vicepresidente ejerce igualmente y en la eventualidad de que ambos no puedan, alguno de nosotros en su orden haría el ejercicio de tener el despacho un día, una semana.
Entonces, lo que el demandante dice es que tenemos 2 cargos remunerados. Primero, es falso. Esperaríamos nosotros que se constituya un tribunal que haga justicia real, y por eso el día martes nosotros hemos firmado nuestra respuesta a este proceso, y una de las cosas es decir que no hay sustentación, y la sustentación es un requisito para la demanda. En la Ley de Procedimientos Constitucionales demandaría que demuestre que realmente hay una contradicción entre el artículo... ¿Ya fueron consultados ustedes? Ya fuimos consultados. ¿Ya dieron su postura? Ya dimos nuestra respuesta, y en la respuesta primero alegamos que no hay sustentación, y segundo, explicamos la razón de una designado o un designado. No reciben salario, para decir que hay doble recibimos salario. salario. No estamos ejerciendo, porque ejerce nuestro presidente. Aunque para muchos lo atacan, lo acosan, pero él ejerce. ¿Podría ser una debilidad el ser diputado si en su momento, ante la ausencia del presidente, entrar a hacer... Pero ¿por qué si la Asamblea toma sus decisiones colegiadamente? No por un mandato de un designado. Entonces no hay impedimento, no lo hubo, fuimos electos conforme a la Constitución, y la Constitución manda que un presidente le hace una promesa al pueblo, y la garantía de que en una eventualidad, un día o una semana sea sustituido, quien lo haga va a poder ejercer. Nosotros recusamos a 4 magistrados de conocer esto en nuestra respuesta, por una razón, porque Medardo y yo somos críticos, no de las personas como personas, sino del desempeño que hacen de su cargo. Y esperaríamos que en este caso cumplan con la ley, porque la ley dice que una vez un juez es recusado no puede seguir conociendo. Ok, espero tenerlos más seguido acá en el programa. Se nos quedaron todavía en la mesa temas que seguir analizando desde la perspectiva de ustedes como actores importantes del proceso político en el país, y como lo hacemos también con otras corrientes o tendencias políticas. Gracias por acompañarnos, vicepresidente de la Asamblea. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Normita, también por habernos acompañado. Gracias, esto es todo por hoy. El reprise a las 8 de la noche por Canal 19, no se lo pierda. Pásenla bien, y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.